Buenas tardes, gracias por estar aquí, bienvenidos. Recordaros que al salir os vamos a hacer entrega de un bono para asistir a la speech que a continuación, después de la conferencia de Luis de Benito, tendremos en el Feudo Real. O sea que todas aquellas personas al salir ya les entregamos el bono para que vayan para allá. Y ahora vamos a disfrutar escuchando a Luis de Benito, que son muchísimas cosas, empezando por doctor en historia y terminando por ser una persona totalmente involucrada en el tema de algo tan importante para los asturianos como es el mundo de la sidra, tan cercano por un lado y tan desconocido por otro a veces, porque beber sabemos beber a mexer de vez en cuando, pero a lo mejor no sabemos lo suficiente acerca de un producto que nos define como asturianos en todo el mundo. Con vosotros, buenas tardes, Luis de Benito. Eso lo que se ha hablado al principio, porque igual nos genera alguna... Bueno, buenas tardes, muchas gracias por su asistencia y muchas gracias a la asociación por su amable invitación. Y bueno, pues hoy vengo a hablar un poco de la historia y la cultura de la sidra. Como tengo tendencia a hacer disertaciones a veces que se van un poco del tema por muchos caminos y tengo un poco tiempo, voy a intentar ser lo más telegráfico posible. Y vamos a hacer un repaso un poco breve por la historia del sector y después me voy a centrar en los aspectos culturales propios de la cultura sidrera. En principio voy a empezar con una noción muy básica. ¿Qué es la sidra? Pues la sidra es una bebida de consumo masivo, pero es una bebida de consumo masivo particular. Particular porque se produce generalmente ahí en aquellos lugares donde no se da con facilidad ni el vino ni la cerveza, o donde no se hace cerveza con nada porque se tiene que pagar una renta y se tiene que hacer. Hay grandes productores de sidra históricamente. Lo que pasa es que nosotros hicimos de la necesidad de virtud y a la postre nos acabamos convirtiendo en el principal productor cualitativamente en cantidad, porque los ingleses producen mucho más el brebaje que llaman sidra y que está hecho con manzana también, pero bien, sin entrar en más valoraciones. Pero en la principal cultura y el principal sector sidrero del mundo. ¿De dónde se origina la sidra? No lo sabemos. ¿Cómo llega a Asturias? Tampoco lo sabemos. Los astures tomaban sidra, hay autores que defienden que sí, porque Estrabón dice que tomábamos sífera. Pero los historiadores de la antigüedad son una banda de mentirosos, muy mentirosos. Salvo Plinio el Viejo, que había observado la erupción de un volcán, estaba involucrado en la causa científica en aquellos momentos, pero también sabemos que sífera era toda aquella bebida alcohólica que no se elaborase de uva, que no fuese vino. Incluso los romanos tenían el vino exmalus, que era un vino de manzana. Entonces no podemos asegurar cuándo se inicia la producción de sidra en Asturias. Cierto que hay unos pisones que aparecieron en unos yacimientos arqueológicos en los que hay restos de cuales. Entonces estamos intentando convencer a algún consejero, un director general de que nos pague los estudios y así con más certeza podemos decir aquí me llama manzana. Por ahora no. ¿Qué sabemos con certeza? Bueno, pues sabemos con certeza que en el siglo VIII en Asturias se sabía hacer sidra. Por el testamento de un noble astur, Adelgaster, que era hijastro del rey Mauregato, y que en sus execas funerarias deja determinado que cada año se den unas misas y se dé sidra si fuese posible. Entonces, ahí, ¿qué sabemos? Sabemos que se conoce la arte de la sidrería. Obviamente que hay plantaciones de manzanos. Y podemos movernos un poco, en concepto margen, en el terreno de la especulación. Si en el siglo VIII se sabía hacer sidra, y sabemos que las variedades de manzana aptas para el consumo, la manzana salvaje, vinieron con los romanos, generalmente, podemos empezar a especular con que la articulación de la organización asturiana, débil, pero que acaba teniendo cierta envergadura, a través de la figura de la villa asturromana, que a la postre va a ser la base parroquial asturiana, al compás de la caída del Imperio Romano, cesan los cultos de vino.
y estos actuaban en un sentido paternalista, de lo que se llamaba la munificencia cívica en Roma, lo de pan y circo, que suena más, ¿no? Entonces, si no podían comprar voluntades con vino, con algo las tendrían que comprar, y es muy factible que lo hicieran así. En todo caso, a partir del siglo VIII, las noticias sobre plantíos de manzano y sobre sidra empiezan a menudear. Y se empieza a desarrollar una figura que ya durante la Edad Media va a ser muy importante, que es la mampostería, el contrato de mampostería, que es un contrato que una persona generalmente pudiente hace con un campesino para ceder unas tierras para que el campesino plante pomares y se reparten el beneficio de la manzana. Se reparten el beneficio de la manzana y el contrato dura mientras dure la vida útil de un árbol. En aquellos momentos no estaban súper desarrollados, no había sanitarios ni podanemas, podía estar en torno a unos 35 o 40 años. Y a partir de ese momento, y ya en la Edad Media, los torculare, que es como se llaman los lagares en la Edad Media, aparecen citados como la segunda industria rústica en importancia en Asturias. Hay que tener en cuenta que la primera industria en Asturias son los molinos. Y en los molinos hace la harina con la que se hace el pan, que era básicamente lo único que comían los campesinos asturianos. Es decir, que aparezca como la segunda industria es un dato relevante, era una industria importante. Y llegada a la moderna, en el siglo XVI ya tenemos testimonios de la importancia que está adquiriendo el sector agroindio. Por ejemplo, Luis de Valdés nos habla de productores que llegan a elaborar unos 30.000 litros en materia de creación de pipas. Hay un dato curioso, que es que a mediados del siglo XVIII la pipa asturiana tenía en líquidos tenía dos medidas diferentes. Entonces, si hablamos de antes de mediados del siglo XVIII, hablamos de una mayor cantidad, 580 litros. Si hablamos a partir de mediados del siglo XVIII, 480, porque hubo una variación en las medidas de capacidad. Sabemos que la Marina Española, la flota española, cuando se surtían al puerto de Avilés, que era el puerto de Asturias, en aquella época, se servía con sidra y no con vino, y entonces la medida a que dábamos a los marineros era de un azumbre, una medida que equivalamos 2 litros, cuando si era de vino era medio azumbre. Y tenemos noticias como las de Alfonso de Carballo o como las de Juan de Soratán, que era el médico cabecera de Felipe II, en la que nos habla de las virtudes salutíferas de la sidra asturiana en el tratamiento de algunas afecciones reumáticas, respiratorias o diuréticas, renales, por ejemplo. Siguiendo la edad moderna, en el siglo XVIII, las sociedades amigos del país, fomentan los plantíos, etcétera, etcétera. Y por la otra vía, por la vía más lúdica y del desarrollo de otro tipo de cuestiones, hay una cuestión importante. El Camino de Santiago, un camino que nace en Asturias, que desarrolla la monarquía asturiana, Alfonso II el Casto, que en base a una leyenda, sobre todo que viene del Beato de Liébana, de una especial relación del apóstol con la fachada atlántica española, pues aparecen unos huesos por ahí, el obispo Teodomiro certifica que son los del apóstol Santiago y empieza una peregrinación aprovechando las cañadas ganaderas que conectaban Asturias con Galicia. Eso acaba convirtiéndose en una de las vías de peregrinación principales de la cristiandad, en su momento la principal, que circulan no solo peregrinos, circulan mercancías, ideas, de todo. ¿Qué pasa? Que los peregrinos tampoco son tontos y empiezan a desarrollar lo que se llama el camino francés. El camino francés es el que luego va pasando por Castilla y León, por los actuales de Castilla y León. Eso en Asturias no conviene y desde aquí, en el siglo XIII se inventa solo hubo dos eslóganes turísticos efectivos en Asturias. Asturias, paraíso natural, y os digo ahora que era quien va a Santiago y no a El Salvador, visita al criado y no al Señor. Y entonces la cita con la obetense se vuelve a convertir en imprescindible el Camino de Santiago y eso vuelve a revitalizar de manera muy evidente el sector de la hostelería en Asturias. Y los hospitales de peregrinos empiezan a dar sidra y la hostelería vinculada a la sidra en Oviedo, por ejemplo, en la Arrabal de San Cipriano, que es donde está inmediatamente bajo la muralla, cobra una dimensión. Entonces, todos estos factores son los que van determinando que se vaya consolidando un sector de producción de sidra en Asturias. Con todo, que el verdadero acicate al desarrollo de un sector verdaderamente potente llega en el siglo XIX. Por dos factores básicos. Primero, el proceso de industrialización y urbanización regional y segundo, la inmigración asturiana a ultramar. Un proceso que es contradictorio en
De una parte, Asturias se convierte en el principal productor de carbón de España. Y desde ese desarrollo de un sector minero siderúrgico, porque se establece de Felguera, se establece fábrica de bienes, ese desarrollo hace que haya una migración de provincias limítrofes y que crezca, se densifique el tejido urbano de manera evidente. Por otra parte, las salas, pero ni siquiera tan las salas, también de concejos del centro, siguen haciendo una inmigración masiva hacia América por la presión demográfica que hay en el campo asturiano. Bien, en esos dos momentos se produce el mayor desarrollo que haya tenido la industria alimentaria en Asturias hasta finales del siglo XIX, se consolida el sector lácteo. Por una parte, esa gente que viene a vivir de la industria y deja de ser campesina, empieza a demandar los productos del campo, y entre ellos la sidra. Y la sidra va a ser muy importante. Traer vino a Asturias siempre fue carísimo. Había impuestos, había una orografía sumamente compleja, y llegar al centro y el centro oriente de la región era muy difícil con vino y llegaban unos precios inasequibles. Eso por una parte. Toda esa gente empieza a demandar sidra. Por otra parte, toda esta fabulosa colonia asturiana en América que se va consolidando, tener en cuenta que después de Galicia, Asturias y Canarias son las provincias que más contingente de inmigrantes aportaron, empiezan a demandar y además se organizan muy bien. Se organizan, bueno, aunque los centros se empiezan a fundar más adelante, se organizan muy bien. Se organizan por concejos, fundan centros asturianos y además son gente que se va joven, que se va sin referentes en muchos casos y que obviamente idealiza su lugar de origen. No sé si conocéis el cuento de Boroña de Clarín, en que eso queda manifiestamente claro. Y lo idealiza y empieza a demandar y a reproducir sus propias costumbres. Y una de las costumbres que más quiere reproducir va a ser la romería. Y demanda sidra. ¿Qué ocurre? La sidra es un producto natural no filtrado. Por lo tanto, la bacteria de la fermentación sigue presente en la sidra. Y el viaje de ultramar no lo soportaba. Se estropeaba. Ese lugar común también de que la sidra se estropea los alpajares, que se suele decir aquí. No, la buena la tenemos aquí y la mala la mandamos a donde fuese. No se estropeaba alpajares, pero al cortar el charco, popularmente sí. ¿Qué se hace? Se desarrolla el sector de la sidra champalizada. Claro. Unos pioneros que son Zarracina, que empieza con los procesos de clasificación de la sidra en 1857, y sobre todo José Cima, que es el que aplica el método de champalización a la sidra asturiana. Funda el laboratorio químico de Coyoto, un hijo suyo estudia en la Escuela Enológica de Burdeos y da la forma que tiene la sidra champa hoy en día. Y empiezan a fundarse muchísimas empresas muy potentes, muy potentes. Las más potentes en un primer momento serían Zarracina, Cima y el Orrio de Columba. En 1890 nace el gaitero, que luego por unas políticas además muy acertadas, sobre todo el marketing y comerciales, acaba siendo la empresa líder. Pero hay muchísimas fábricas de sidra champalizadas en Asturias. Eso por una parte. Por otra parte, la sidra natural. Es decir, estos inmigrantes que vienen a otras provincias a trabajar en la minería y la siderurgia son hombres jóvenes y, por lo tanto, están en edad de divertirse. Y la forma de diversión más típica y casi el único lugar de esparcimiento que va a existir en las cuencas mineras, en ciudades industriales, va a ser el Chile. Y en Chile van a tomar sidra. Bueno, estos son los dos procesos básicos que confieren al sector una dimensión realmente importante. ¿Cómo evoluciona esto? Bueno, pues a partir del siglo XIX, ya a partir de finales del siglo XVIII, empieza a aparecer toda una literatura técnica desarrollada con el cultivo manzana en la fabricación de sidra. Desde la obra del cura Lamandi, en Dueñas, que es muy avanzada por su época, a finales del siglo XVIII, hasta toda la bibliografía que se traduce de Francia, de Normandía, que en aquel momento sí era verdaderamente la región sidrera, la mancha sidrera más grande del mundo. Eso dura hasta los años 30 del pasado siglo, cuando los normandos descubren que hacer zumo era mucho más rentable que hacer sidra. Y entonces el sector entra en eso. Pero la primera estación pomológica que se crea en el mundo es la de Normandía y va a ser el modelo de todas las estaciones pomológicas que se desarrollan aquí. En Asturias se empieza a hablar de desarrollo de una estación pomológica. La primera se va a llegar ya en el siglo XX. La primera va a ser la de Tiñana, en Siero, que se funda en 1911 y que hasta unos años después no van a tener una actividad importante, pero realmente va a tener una actividad importante.
Se planifica hacer una mucho mayor en Piloña, que va a ser el distrito central además de España en pomología. No se llega a desarrollar, mientras tanto está asignada la investigación pomológica al Instituto Lácteo de Nava y luego llega la guerra civil y bueno, hay que esperar a que se desarrolle la estación pomológica de Viciosa ya en los años. Hay que tener una cosa en cuenta, la manzana empieza a ser muy rentable y la manzana y la sidra, pero la manzana es la vía por la que el campesino comienza a mejorar significativamente sus estándares de vida. La agricultura asturiana, a partir del siglo XVII, empieza un camino de especialización hacia el bovino, hacia la economía láctea y del ganado bovino. Y claro, eso, por una parte, era muy compatible, la pradería y la pomarada eran muy compatibles. Y por otra parte, aunque curiosamente la agricultura asturiana, la producción asturiana entra en los circuitos comerciales del capitalismo por una vía muy curiosa, que es la remolacha azucarera, que dura poquísimo tiempo y está vinculada a la pérdida de las colonias, a la pérdida de Cuba, cesan durante unos años los flujos de azúcar de caña de Cuba, los españoles somos muy ambiones y necesitamos azúcar. Entonces se fundan casi una docena de fábricas de azúcar en Asturias. Estos empresarios dicen a los campesinos: arrancad todo lo que tengáis, que os pagamos lo que sea. ¿Qué descubren estos campesinos? Que con dinero se vive mucho mejor que con una casería autárquica en la que tienes que procurar prácticamente todo y entrar muy poco dinero mecánico. Y eso es lo que luego van a aplicar a la producción de leche y a la producción de manzana, incluso de manzana y de sidra. Y eso les permite vivir mucho mejor. Por una parte, y luego, siguiendo los modelos de lo que habían sido las comunidades parroquiales y demás, empiezan a fundar sus sindicatos agrarios, que son verdaderamente potentes en Asturias, están muy vinculados al ganado, pero también a la comercialización de la sidra y a la producción de manzana. Cuando llega la guerra civil, Asturias produce toda la manzana, mucha manzana de mesa, toda la manzana con la que se fabrica la sidra en Asturias. Estamos hablando de una producción, pero se estima, porque quiero decir, hoy en día se puede escamotear los datos de producción real, pero antes ni os cuento. Se estimaba en unos 100 millones de litros de sidra, entre champanizada y sidra natural, pero era muchísimo más, porque los lagares caseros no contaban, y se exportaba grandes cantidades de manzana a País Vasco, a Francia, a Alemania, a Inglaterra, a Suecia. Eso va a ser un serio problema con la guerra civil y la autarquía tremenda que se impone en el primer franquismo y en la etapa posguerra. El sector manzanero está sobredimensionado. El sector de la sidra no tanto. Sidra sigue apoyándose otra vez en una de las que fueron las ventajas de la sidra siempre, que era mucho más barata que el vino. Y en una época como la inmediata posguerra, en la que había una penuria económica tan grande, pues obviamente era uno de los pocos productos a los que se podía tener acceso. Pero el sector manzanero estaba sobredimensionado y no tenía dónde colocar los excedentes. Y por lo tanto ahí sí que hubo una crisis fuerte. La sidra también sufrió momentos de desaceleración. No en la inmediata posguerra y ni siquiera en los años 50, a partir del desarrollismo. A partir del desarrollismo en que España se inserta en los circuitos de la sociedad de consumo y los estándares de consumo crecen enormemente y se mejoran las comunicaciones y uno ya puede tomar lo que dé la gana. Y además, como nos venden el American Way of Life a través del cine y luego llega la televisión, pues se impone la moda de los combinados, de las bebidas destiladas. Y la sidra ahí sufre una desaceleración que se supera bastante rápidamente, por otra parte. Ocurre que desde cuestiones como reivindicaciones de tipo regionalista, como asuntos identitarios y sobre todo, porque la sidra era un producto tan identitario que todos los asturianos se identifican con ello, esa generación que se pierde, lo que se pierde de consumidores de sidra, se acaba recuperando muy rápidamente y sobre todo a partir de la transición. En la que se tiene la enorme ventaja de que se normaliza un hecho que hasta entonces no era normal, la presencia de la mujer como consumidora habitual. A nadie puede extrañar una mujer consumiendo sidra, cosa que antes, en periodos anteriores, incluso la presencia de la mujer en Chile estaba muy mal vista. Y esto pues, propicia a la sidra una edad de plata, una segunda expansión realmente interesante. Eso sumado a la labor de ciertos organismos que empiezan a funcionar, a que se crea la autonomía y se empieza una línea de subvenciones hacia el sector y con una lógica que
cambiar la denominación de origen de Asturias, etcétera. Bien, eso es un repaso telegráfico a lo que es el desarrollo del sector de la sidra. Y ahora vamos a centrarnos en lo que realmente... tener en cuenta esto que os digo, que esto sí es importante. Si la sidra no hubiese sido un producto identitario, que hoy en día se ha dignificado muchísimo, entrando incluso en unos circuitos gastronómicos muy elevados, no habría podido sobrevivir. Pensar en todos los productos que fueron importantes en el pasado y que hoy en día son testimoniales o han desaparecido. No pudieron superar culturas adversas y sobre todo la cultura sidrera ha sido una cultura que ha sabido adaptarse a las coyunturas más adversas, ha sabido actualizarse y obviamente el grado de implicación que la comunidad portadora de esa cultura manifiesta hacia el evento ha sido básico. Bien, ¿qué elementos culturales son esenciales dentro de la sidra? Bueno, pues hay una serie de ocasiones de consumo que son privativos de la sidra, sobre todo uno que es la espicha. Que es la espicha, que en su origen la espicha era ni más ni menos que el pago de una andecha, de un circuito vecinal de ayuda mutua, ¿no? A quien te ayudaba a ir a la hierba, a quien te ayudaba a arreglar la cuadra, a quien te ayudaba a mellar la sidra. Hacías una fiesta en la que habías un tonel, una pipa y dabas un poco lo que daba la casa, ni más ni menos. En el siglo XIX, esta costumbre tradicional campesina toma una vía de mercantilización muy exitosa. Tan exitosa que cuando llega la guerra civil, cuando llegan los años 30, es una industria cultural de primer orden, comparable al fútbol y y esto empieza de la siguiente manera. La prensa periódica de Asturias empieza en la década de los 60 del siglo XIX. La mejor manera de analizarlo fue rastrear toda la prensa asturiana desde sus orígenes hasta 1936, que fue lo que hice. ¿Dónde encontré la evolución de la espicha con más claridad? En los anuncios de espicha. Y en los años 60, esa vía de mercantilización se está desarrollando, sobre todo porque a partir de los años 60 la minería empieza a adquirir mucho vuelo en Asturias gracias al sexenio y la legislación del sexenio y la desamortización del subsuelo, que permite la explotación de mineral de una manera mucho más efectiva. Bien, a partir de ese momento, encontramos los primeros anuncios. Son muy simples, muy granos. Hay espicha en Casa Gervasio. Los días tal. Una información muy sencilla. Con el paso del tiempo y de una manera muy rápida, van apareciendo nuevas informaciones. Sidra de primerísima calidad, que estamos poniendo epítetos. Y después al poco tiempo aparece habrá gaita y tambor. Hombre, esto ya va tomando cierto vuelo y además tenemos algo que nos ameniza. Y después aparecen los alimentos. Y entonces ahí ya está cobrando la cosa en parte. Taquinos. Una de las modalidades de consumo de alimentos más típicas de los chigres en Asturias. Habrá taquinos, habrá mariscos en las zonas de costa, aunque siguen siendo caros, etcétera, etcétera. Muchos lagares tanto urbanos como en el campo, empiezan a organizar espichas, pero muchos chigres empiezan a organizar la temporada de espichas, que empieza generalmente en marzo y acaba cuando se acaba la sidra. Y organizan grandes espichas durante mucho tiempo. Pero claro, empiezan a aparecer informaciones que te hacen pensar, ¿no? Y dice, habrá gramola cilis. Y bueno, habrá gramola cilis. Hombre, aquí ya hay que empezar a pensar, ¿por qué hay una gramola cilis? Bueno, el gaitero, el tamborilero, el que canta todo el campo, organizan unas pichas, pero si hay gramola cilis, tendrán que bailar. Y si estamos en la década de los 10 del siglo XX, no creo yo que los paisanos bailasen entre ellos. ¿De qué nos está hablando? Está hablándonos del avance hacia ser una ocasión de consumo en el que se asisten hombres y mujeres. Es decir, que cada vez se va asimilando más a una verbena. Y empiezan a anuncios que son verdaderas composiciones poéticas dentro de las limitaciones que tuviese la red, algunos son muy ingeniosos. Pero no te tenga que decir que ponen líneas de autobús, que van hasta la espicha, o que ponen camioneta, lo que sea. Nos empiezan a decir que tocará una orquesta de jazz. Nos empieza a decir que estará la mujer más alta del mundo, que estará un fakir cada vez que se espicha el tonel, se desentierra el fakir que lleva 3 días enterrado. Es decir, que se dan los resultados del fútbol. Ahí, eso cobra una dimensión con una
han hecho una industria cultural tremenda. Y no estoy diciendo que se ponga un anuncio un día en el periódico, estoy diciendo que muchos, el Ideal Rosales, Casa Gervasio, la Higiene de Gijón, el Nalón, están organizando 12 speeches al año que se anuncian en todos los periódicos de Asturias, que hay muchos en esa época, todos los días. Y eso da cuenta del empaque que cobra esta industria. Ocurre después de la Guerra Civil que esto va perdiendo fuelle. Claro, ya no se acabó esta industria por una parte porque la mujer deja de asistir. Muchos anuncian incluso que da enfadada. Y eso da otra vuelta de tuerca a las pizzas, porque unas pizzas antes, y si se hace en un lagar, imaginar, si se consume a pie firme, se consume de pie. No se puede, si da enfadada, tienen que tener unos mínimos requisitos de hostelería de mesas y sillas. O sea, ya hay un servicio casi de restaurante. En las primeras pizzas, cuando son en lagares, claro, los lagares no son espacios pensados para la apertura al público, en principio. Son espacios de producción, no hay servicios. Y entonces hay un canon de entrada, se pagaba un canon de entrada, que solía ser una peseta. Entonces todo lo que pagabas eran los alimentos y por esa peseta ibas subiendo la sidra que te diese la gana. Luego ya, cuando se empiezan los chigres, y sobre todo ya a partir del siglo XX, ya se empieza a expender por botellas y se paga botella. Y luego había un canon especial que era a perrona la misiada. Es decir, tendrías que salir y volver a estar, pagabas una perrona. A consecuencia de los efectos diuréticos de la sidra, podéis comprender que ese canon salía bastante rentable. Lo que pasa es que, uno, en lagares urbanos no se podía hacer porque había unos ordenantes profesionales que no permiten que se haga eso, y que muchos lagares que estaban en la periferia de la ciudad con el crecimiento urbanístico queden integrados dentro de lo que es urbano, y todos se tienen que estar servicios. Es decir, un lagar, aunque no haga un servicio de chile todo el año, es tan rentable la temporada de pizzas que puede permitirse instalar unos servicios. Entonces, vamos a ver, después de la guerra, uno, la mujer se vuelve a retratar a estos espacios, a estas ocasiones, por una parte, y luego, bueno, la propia coyuntura económica de la posguerra van cediendo. Pero no quiere decir que las pizzas entren en crisis, ni mucho menos. La pizza sigue siendo una ocasión muy recurrente y manifiestamente atractiva para el público asturiano. Lo que pasa es que a partir de finales de los 50, la vía que había emprendido de éxito por la vía de la mercantilización da otra vuelta de tuerca y se convierte en la vía de la institucionalización. Y a partir de ahí, empresas, políticos y demás empiezan a hacer speeches institucionales. Al final se acaba plasmando no más en los grandes festivales, pero también empieza la speech a boda, la speech a comunión, que se perpetúa hasta hoy en día. Y intentando frenar esa crisis que estaba tratando el sector, nacen algunas de las ocasiones de los festivales más importantes hoy en día. El de la manzana de Villaviciosa, inspirado en los festivales americanos, y el Festival de la Sierra de Granada, intentando relanzar el producto. Otra vez, aunque va a ser una incógnita también, vuelvan a nacer muchas fábricas de sidra champagnizada, que se habían perdido muchas, sobre todo a partir de la Revolución Cubana, donde cesaron los flujos. Cuba era un gran importador de sidra de Asturias y de hecho la bebida de moda en la Cuba de Batista era el España en llamas, que era un cóctel que se hacía con brandy español y con sidra champagnizada. Entonces, pero en los 60 vuelven esos productos, no sé si os acordáis del botellín, supongo que os recordáis del botellín de Romar y demás, que estaba intentando frenar esa crisis. Y además porque la sidra champagnizada, más allá de los circuitos americanos donde siempre tuvo eco, es un producto estacional, muy asociado en España a la Navidad, por ejemplo. Bien. Esto en cuanto a las pizzas. Pero tenemos otras ocasiones y otros espacios de consumo que la sidra juega un papel importante, por no decir determinante. En el chigre. El chigre en Asturias siempre se llamó taberna y el chigre es una denominación moderna que se toma de una grúa de carga de escala francesa que se llama así, se llama chigre. Chigre escrito francés, y que se asemeja al aparato que se inventó para descorchar las botellas de sidra. Y de ahí se extendió a todo el local. ¿Qué particularidades tiene el chigre asturiano? Pues tiene unas cuantas respecto a una taberna normal, y están condicionadas todas por el consumo de sidra. Al igual que una taberna popular en cualquier otro lugar, tener en cuenta que la taberna en
los ámbitos urbanos e industriales se convierte en el reducto de una cultura popular que desde la patronal se está intentando socavar continuamente de unos ritmos irregulares de trabajo en pro de una disciplina de trabajo muy ordenada, porque esta gente campesina los ritmos industriales no los entiende en un primer momento, y sobre todo en Asturias, donde la figura del obrero mixto predomina hasta bien pasada la Primera Guerra Mundial y sigue con rastros hasta hoy en día, si nos ponemos. Esta gente es gente campesina, y cómo va a perder una fiesta de guardar del santo patrón, un velatorio, un mercado, etcétera, etcétera. Eso a los patronos de la industrialización asturiana nos tenía desesperados, a los ingenieros, a los higienistas, etcétera, etcétera. Porque si era un velatorio, me da igual que sea lunes o martes. Luego, la celebración de San Lunes en algunas empresas estaba en el 70% de la plantilla no iba a trabajar, porque el domingo había que respetar la fiesta, el domingo. Y entonces hubo la lucha que se emprendió contra la sidra fue casi tan radical como la de los puritanos americanos con la ley seca. ¿Por qué? En un principio preferían, decían, que se vea la sidra, la sana bebida campesina. Y ese discurso empieza a variar enormemente. Y de repente, incluso hay empresas que en el formato empiezan a traer vino de león más barato que la sidra para que los obreros no beban sidra. Incluso está peor vista que el aguardiente. Y esto, bueno, pero entonces esta sana bebida campesina, ¿cómo resulta que ahora se convierte en el enemigo público número uno de la intemperancia? El discurso de control social por parte de los industriales asturianos está íntimamente vinculado a la intemperancia y a la falta de templanza de los obreros y a sus hábitos alcohólicos. Y un discurso terriblemente medicalizado, porque los médicos en esa época, pero moralista, hereden un poco las funciones que tenían los curas en la comunidad rural. Hay un proceso de secularización y de laización de la sociedad asturiana, sobre todo en los ámbitos urbanos e industriales, en los que pierde peso constantemente y pierden mucho peso, y van a ser estos médicos los que asumen esa función de moralistas. Y entonces no van tanto a la teología del alcoholismo como a lo pernicioso del vicio que genera el alcoholismo. Y entonces el seguimiento de ese discurso es apasionante, porque de esa sana bebida campesina, que no hace daño a nadie y donde se bebe, incluso esos mismos médicos cuando hacen una topografía médica de un consejo del occidente donde no hay industria, dicen que la sidra sigue siendo muy buena, pero si la hacen de Langreo o la hacen de Avilés, la sidra es lo peor que puede hacer. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión básica. En primer lugar, por el carácter netamente social de la sidra, por el grado de interconexión tan grande que alcanzan los bebedores, sobre todo a partir de que se desarrolle el vaso de sidra. Y tercero, porque uno, al estar la bacteria viva, te va generando en el estómago una sensación de que necesites un poco de lastre, necesites comer algo. Como tienes baja graduación y además comes alimentos, mantienes un grado sostenido de euforia durante horas y horas. Y entonces, si somos mineros que tenemos una problemática común y en vez de tomar aguardiente que nos deje tumbados en una hora y no digamos nada de coherente, estamos durante horas y horas discutiendo nuestra problemática, al día siguiente montamos una huelga, un sabotaje o una organización de resistencia. Y eso a los patrones les sentaba fatal. Y entonces la lucha contra el consumo de sidra fue una cosa realmente asombrosa. En todos los ámbitos. Si leéis la prensa regional, una cosa alucinante. Si leéis ese género apasionante que las topografías médicas, todo se pueden leer porque en la página de la Academia de Medicina están todos colgados. Aquí en Asturias, la topografía médica fue un género que se cultivó mucho porque un médico muy prestigioso de Ceda, que era médico de la Casa Real de Madrid, creó el premio Faustino García Roel. Y entonces se enviaban topografías médicas, cantidades industriales, todos los años a concursar al premio. Se solía publicar el primer premio y a veces el primer premio de la tesis. Pero hay una cantidad de manuscritos que estaban sin publicar tremendos. Y ahora muchos de ellos están colgados en la página web, o sea, la de grado estará colgada, que la podéis leer, porque yo creo que fue una de las que nunca se premió y creo que la podéis ver ahí. Si no, tendréis que ir a Madrid y consultar, pero creo que está todo. Y realmente este discurso contra la sidra está íntimamente relacionado con el intento de domesticación de la clase obrera por parte de los patronos. Bien, seguimos. El chicle, ¿no? Bueno,
más o menos sigue siendo ese lugar de libertad, difícilmente de interferir, donde se refugian los patrones de la cultura popular, hay música, hay alimentos, y en Asturias hay sidra. ¿Qué condiciona eso? Bueno, en primer lugar, que el número de mobiliario sea más escaso por el escanciado. Que se rieron solo por servir, que no era solo por la sidra, era también por la cantidad de barro que llevaba la gente en los zapatos. Y sobre todo porque se vaya consolidando la práctica de servir por botellas y del escanciado, mucho antes que en los lagares. Hoy en día, la imagen fuerte de la sidra, la imagen icónica de la sidra, y el escanciador de la sidra. Pero ya os dije que por lo menos desde el siglo VIII sabemos que se fabrica sidra en Asturias. Y la botella de sidra y el vaso de sidra son del siglo XIX. O sea, son una novedad. Dentro de una cultura milenaria, son una novedad apenas centenaria, poco más que centenaria, ¿no? La sidra ya se sabía que expresaba mejores cualidades si se tiraba un poco, si se escanciaba un poco. Al principio, los restos más antiguos que conocemos de cultura material sobre unas caciples de madera, y sobre todo a partir del siglo XVII en cerámica. Hay muchos alfares en Asturias que fabricaban todos los jarres para servir, jarres más pequeños para beber, etcétera, etcétera. La cerámica de Faro, la cerámica de Array, los tableros de Saunió, muchos alfares en Asturias importantes. Entonces, se desarrolla al compás de la industria de la sidra champagnita en Asturias una industria del vidrio realmente importante, muy importante en Asturias. Llega a cubrir una cuota de mercado del 20% de lo que se fabrica en España. Y entonces ya no solo se destina a la sidra champanizada, y tener en cuenta que el Oretero tenía su propia fábrica, que además fue uno de los episodios más curiosos del desarrollo de la clase obrera en Asturias, porque tener en cuenta en un concejo agrario como el de Villaviciosa, empieza como una industria agroalimentaria, crea su propia fábrica de botellas el Oretero y trae maestros catalanes, maestros vidrieros catalanes, eran todos de la CNT, y montan la primera huelga que se conoce en Villaviciosa. Entonces ahí el choque cultural de esa novela fue realmente sorprendente. Hay una industria del vidrio muy importante que empezó a desarrollar la botella natural y empezó a desarrollar los vasos. Los vasos empiezan siendo gruesos, avarillados, pesen mucho, pesen medio kilo y tienen el bocal más estrecho. Progresivamente las paredes del vaso se van afinando y el bocal se va ensanchando. Y entonces yo soy un lagarero que acabo de comprar 300 jarras de sidra. 300 jarras de cerámica. Que además dije al del alfar, hazme el culo más gordo o hazme las paredes un poco más gordas, porque si lleva menos sidra, lleva más. Algunas incluso personalizadas para clientes importantes. Destacados bebedores habituales de la parroquia. Y de repente van estos de la industria de Gijón, de la fábrica de Cifuente y Nicola, y sacan un vaso carísimo. Y compro media docena. Pero los puñeteros parroquianos quieren beber todos del vaso. ¿Y qué dice el lagarero? Pues bebéis todos del mismo. Y de ahí generamos la costumbre de compartir el vaso. Entonces, cuando dice esto, que hay una ofrenda a la tierra, que lo tiramos mal, lo vemos por aquí, lo tiramos por el otro lado, por lo que viste, era simplemente para limpiar el vaso. Y empieza a desarrollarse la técnica del escanciado. Ya en los años 20, el Pachín de Melas, por ejemplo, habla de servir la sidra a la noble usanza asturiana, con lo que sabemos en el 28, que sabemos que ya hay una técnica ya plenamente consolidada. Pero hasta ese momento, incluso muchos puristas de la sidra, ¿sabéis? Las generaciones anteriores siempre dicen que los nuevos no sabemos beber sidra, o que la sidra se hace con piescos, bueno, era muy habitual, las generaciones anteriores suelen decir eso de la siguiente de todos. Nosotros sabemos lo mismo, etc. Pero en esa época ya está consolidado. De todas maneras, los concursos de escanciadores, y cuando se perfila la técnica de escanciación, no llega hasta los años 50. El primer concurso que yo encontré fue el de las fiestas de San Agustín de Naranco. Sí que había desafíos ya entre camareros. Entre camareros, a ver quién era el que servía mejor. Pero el primer concurso de San Agustín de Naranco, que ya a principios de verano, y ese año ya el diario Región patrocina en San Mateo un concurso de escanciadores. Aunque el de San Agustín de Naranco siguiente es espectacular. Hay premios de 1000 pesetas. El primer premio son 1000 pesetas de aquella época, que era una barbaridad. Luego ya empieza a desarrollarse por todos los lados, la celguera en San Pedro. Una cosa curiosa, ten en cuenta que la fiesta de San Pedro en la celguera era una fiesta totalmente patronal.
y una fiesta totalmente patronal, que paga Duro Felguera. Y son unas fiestas espectaculares, con los aviones, ya ves que tienen ahora el circular aeronáutico y demás, y con los concursos de trabajador, con los concursos de ciertos oficios, entimadores y demás, oficios que se están perdiendo, y a la aquella. Y esto, bueno, son los oficios típicos de la siderurgia y de la minería, porque Duro Felguera era prácticamente el dueño de la mayor parte de la minería y de toda la siderurgia de la Junta del Nalón. Y, coño, meten un concurso de escanciadores. No deja de ser significativo. También lo podéis ver ahora, porque yo tardé en hacer... Hay un nodo en el que se pone el segundo concurso de escanciadores de San Pedro de la Felguera. Ahora el nodo ya es accesible, entras en la página web y pones nodos escanciadores, ya lo ves. A nosotros costamos bastante dinero y a mí bastante tiempo encontrar ese puñetero nodo. Y veis que el concurso no tiene nada que ver con el que ahora. No se mide el sobrante, iban 4 culetes, la técnica desde luego no estaba tan mejorada como ahora, y hoy en día ya veis que se perfiló y de una manera bastante significativa y todavía el alcance y el atractivo de tener el concurso de escanciadores en Asturias. Bien, ¿qué otras ocasiones o espacios importantes tenemos relacionados con el futuro, con el consumo sidral? Obviamente el ciclo festivo. Sabéis que la comunidad tradicional se orienta por unos ciclos festivos, mayores y menores. Los dos mayores son el de Navidad-Carnaval y el otro de las romerías por el verano. Y ahí sí que es importante la presencia de sidra. Tenemos documentada la presencia de puestos de sidra en romerías asturianas desde el siglo XVI. Iba el tonel en el carro de bueyes, enramado y cubierto de ferecho para que no calentase mucho. Y sobre todo por testimonios pictóricos y interesantes del seguimiento, porque se ven los toneles cubiertos de lecho, se ven cómo se consumen jarras de cerámica, y rápidamente esto también va tomando vuelo, porque además de las romerías también entra en esa vía de mercantilización en el siglo XIX. Primero tiene un retroceso porque la sociedad se está volviendo urbana, pero resulta que, claro, las romerías son en verano, y además en una misma comarca, iba a pintar en la pizarra, día de formación profesional, en una misma comarca, empezando el ciclo en mayo y acabando en octubre, no se repite una romería en el mismo sitio. Cada fin de semana hay una romería en un sitio diferente. Y si se repite hoy en día es porque cambiaron de patrón y actualizaron la fiesta relativamente poco. Para que el campesino, en la época de más fatiga del año de trabajo, daos cuenta que tienen que hacer el pan, preparar el nuevo pan, tienen que hacer la hierba, y una época muy fatigosa, para que tengan no solo un momento de asueto y un momento de diversión todas las semanas, sino para que tengan una compensación calórica. Y es la época del año en que mejor se come, cuando se puede comer carne, cuando se puede tomar alcohol. O sea, hay un circuito también de compensación con el banquete familiar, cuando tienes la fiesta de tu pueblo, invites a los parientes cercanos, a amigos más cercanos, etc. O sea, que también hay una época de compensación. Los campesinos no dan puntas sin filo. No tienen ocio, tienen tiempo libre, hay un tiempo de no trabajo, y por lo tanto se considera un tiempo de reposición de fuerza. Y ahí, claro, la presencia de sidra es una constante. Más que nada porque otro de los núcleos funcionales de la romería y el cortejo. Es decir, el contacto distendido entre jóvenes de ambos sexos. Y entonces tú tienes que romper el hielo, y bueno, eso siempre es difícil, y si vas un poco con el pico calentado, pues mejor que mejor. Y vas con un puñadín de hablanes tostas para ofrecerles a la moza, que se llaman los perdones, que también es lo que se llevaba a los nenos pequeños, que había nenos pequeños en casa. Bien, entonces, bueno, y es normal la presencia de sidra, pero si empezamos a seguir el cuadro, sobre todo pintores del siglo XIX y del siglo XX en Asturias, es la hora de ver cosas curiosas, porque del tonel empezamos a ver que hay unos toldos, unos lones, lo que se llama una taberna móvil. Y era por esto, por estos circuitos de mercantilización, porque hay un atractivo veraniego, y si son zonas que están cercanas a las villas costeras, se están cerca de Gijón, de Llanes, de Luanco, o son zonas a las que hay fácil acceso a un ferrocarril, esas romerías cobren un empaque de copón. Y ya se celebra hacia adentro como comunitario, pero también hay una celebración que se hace hacia afuera, hacia un público por una vía mercantil y pretende sacar un beneficio. Y entonces ahí los puestos de sidra se enriquecen. No solo eso, estas tabernas móviles acaban convirtiéndose en tabernas realmente bien montadas. La higiene de Gijón tenía una taberna que se montaba y se desmontaba y ponía autobús a los clientes de Gijón para que fueran a todas las romerías de los alrededores. O sea que, ojo, la romería era un lugar de consumo de sidra importante porque era un atractivo turístico y comercial
muy importante. Bien, obviamente esto también estamos hablando sobre todo del primer tercio del siglo XX, porque hay otra definición de la romería, sobre todo en la posguerra, que se vinculen, muchas veces se cambien de fecha, se vinculen a actos propagandísticos relacionados con cualquier cosa, o de hermandades de labradores, y entonces también se va a redefinir. Hasta hoy en día que tiene una fisonomía, pero la sidra sigue estando presente. La sidra sigue estando presente. Como también está presente en otros ciclos menores y muy importantes para el funcionamiento de la comunidad campesina en Asturias, que son los andechis. Y trabajos como la esfollaza, o ocasiones como los filandones, o como los amabuestos y los fornaos. La esfollaza y el trabajo de quitar la hoja a las palmeras de maíz y de hacer la y está vinculada también a elementos lúdicos y a elementos festivos. Entonces, también va a ser una ocasión de cortejo, generalmente se ponen por parejas para deshojar y enristrar. Hay juegos, está el juego del rey, está el juego del zurrón. Se cuentan relatos de la tradición oral, que es la manera de perpetuar los conocimientos de una sociedad analfabeta, ágrafa prácticamente, como las sociedades campesinas. Lo que es importante para la comunidad se realiza a través de leyendas, de tradiciones, de cuentos orales, y sobre todo cada casa da lo que se llama la garulla, que eran sidra y corbates. Los corbates eran castañas asáes, sidra y corbates. Si la casa era más potente, o la última casa, que se suele dejar una casa de cierto desahogo económico al final, da el ramo, que es la fiesta final con la que se cierra la esfollaza. Y ahí ya se hace una espicha en condiciones para cerrar la esfollaza. Los filandones, en principio los filandones son un simple trabajo de invierno y a techo, ¿no? Las mujeres del pueblo en una casa grande se junten a bailar. Pero si se empiezan a juntar muchas mujeres y hay muchas mujeres jóvenes y solteras, se empiezan a aflorar muchos muscones alrededor. Entonces aparecen los hombres. Que es normal que las mujeres se fueran a bailar y ellos pusieran la sidra, llevasen la sidra, y fueran allí por los inviernos a dar la pampayona. Pero de tal manera que luego del nombre de fila, filandón, caliecha o polavieja, que son los nombres tradicionales que recibe esta costumbre en Asturias, acaba reflejándose en los ordenances parroquiales como si fuera el baile de invierno. Y entonces en los ordenances parroquiales se empieza a saber, habrá fila o filandón desde los difuntos hasta finales de abril, los jueves y los domingos, en tal sitio. O sea que pierde toda función de trabajo de invierno en el techo y obviamente la condición de género para convertirse en el baile del pueblo. De hecho, muchos bailes luego modernos se acaban celebrando en los mismos sitios donde se hacían los filandones. Luego están los amabuestos y los fornaos, que son costumbres vinculadas a la mocedad. La mocedad es una institución sumamente activa en el campo asturiano. La mocedad hay mocedad masculina y mocedad femenina. La mocedad masculina tenía funciones. Se entraba más o menos pues, cuando desarrollabas, nacías un chavalón, y se salía con un matrimonio, con lo que podía tener el estatuto del mozo, algunos que ya peinaban canes considerablemente. Pero tenían funciones dentro de la comunidad. Eran los que iban a buscar el ganado que se perdía, eran los que hacían la derrota de Mieses, eran los que mantenían los prados del común, eran los que hacían el trastades el día de San Juan, eran los que se daban la paliza interparroquial en la romería. Sí, pero eso era un núcleo de cohesión comunitaria único y además muy calentado por la sidra. Entonces a uno decía, ¡viva Grau! Pero claro, estaba en una romería de otro lugar y ahí se montaba el pifos. No había muertos generalmente, o sea, había garrotazos, había descalabrazos. Esto sí que se tuvo que acabar en zonas industriales porque empezaron a aflorar el arma blanca y los cachorrillos. Tenían una pistola pequeña que solo tenía un disparo y entonces ahí ya empezó a haber muertos y luego ya la pareja de la Guardia Civil ya se empezó a hacer un elemento indispensable de la romería. Ponen, por ejemplo, los que exigían el derecho de piso. El derecho de piso era cuando un mozo de otra parroquia te cortejaba una moza de tu pueblo, tenía que pagarte la bebida, tenía que ir al chigre y pagar bebida a todos. Y si no lo hacías y te pillaban, pues te otorgaban. ¿Qué significaba que te otorgaban? Yo encontré un muerto por no pagar el derecho de piso en el concejo de Cabrales en 1930. O sea, estamos hablando de bastante actual. Se otorgaban, te quiere decir, que te bajaban los pantalones
te atarran a un poste de manos y pies y tú ibas saltando hasta tu casa. O sea, que si vives en Cortejado, una manzana un poco lejos, valía más que no te pillasen o paga la bebida. Estas eran las costumbres que teníamos los campesinos asturianos. Y creo que voy a dejar, quería dejar 5 o 10 minutos por si hay alguna pregunta y ya me estoy yendo de tiempo considerablemente. Para otro día ya os cuento más. Antes de haber el vaso cristal, las llaves que se utilizaban para la sidra, descansíamos en ellas o echabas en la sidra sin más. No, se escanciaba, pero claro, no de tan lejos, porque se comprobaba que obviamente el caldo desplegaba sus virtudes organolépticas de una manera mucho más efectiva si se escanciaba. Pero si se escanciaba directamente desde el tonel, o si no, se echaba una jarra grande y desde esa pues, se escanciaba la jarra más pequeña. Por cierto, una cosa que se me olvidó, y vinculado a esto, y que yo un elemento clave de la cultura sidrera es el lenguaje, el sistema de clasificación, jerarquización, definición del caldo que se crea en Asturias, sumamente complejo, pero todo de creación popular. En el vino existe, y existe una ciencia elitista y universitaria como la enología. Todo un sistema de caracterización, de jerarquización, lo tenemos en Asturias y todo de creación popular. Da pena mesiana, estalla del saco, tiene espoleta, aparra y el alma. Esos son sistemas de clasificación, y con los que se puede hacer una cata bastante sencilla. Pero sí que existían jarras más grandes y de este se escanciaban a las jarras más pequeñas. O se escanciaba la jarra directamente de esta otra. Sí. No, una cosa que me llamó la atención, que yo había leído varios artículos sobre el sidra y tal, y que pasa así un poco como de soslayo, pero que es muy importante y me llamó la atención en su tiempo, que era lo que explicaste de la bebida de la sidra y los obreros y el problema que podía traer en un movimiento obrero. Luego me llamó la atención a mí con lo que juntaste de la CNT de los catalanes que vinieron a Bueno, sí, fue un problema para los patronos, fue un constante dolor de cabeza que incluso traían vino perdiendo dinero de León y lo ofertaron a los economatos de empresas mucho más barato que la sidra, perdiendo dinero, que la gente no fuese a beber sidra. Porque claro, esto sabía que muchos obreros juntos y manteniendo un cierto nivel de cordura, pero calentándose, te la armaban en cualquier momento. Y el discurso llega en todos los ámbitos. Desde la prensa más reaccionaria hasta el noroeste, que era republicano en su momento, luego fue mercantilista, o desde Avance, o de la obra social. Porque también los propios obreros, cuando se organizaron en sus propios sindicatos y partidos políticos, vieron que la taberna era una competencia. Y no hay casa del fuego que no tenga chicle. Aunque imite un poco la espacialidad del café burgués, no hay casa del fuego que se atreva a descender del chicle. De hecho, los mítines obreros cada vez se fueron pareciendo más a una romería, porque claro, cuando montabas el mitin, un domingo, cuando era la romería, no iba de mi Dios al mitin. Pues pongo a alguien a media hora y el resto romería. Era un sistema de movilidad bastante eficaz. Sí. ¿Podrías explicarnos el significado de alguno de los términos que hablaste de la clasificación de los tipos de sidra? Bueno, es que son infinitos, Pero lo que digan es que quiere el sapu, quiere decir que está hecha con una manzana que cayó del árbol y por lo tanto una sidra mala. A parra y el alma no hace falta explicarlo. Oye que la sidra esa y da pena mesiar lo mismo. Y que te sienta muy bien. Da barrigona y lo contrario, que te sienta muy mal. Tienes poleta y cuando sale el corcho y sale disparado. Pero hay un sistema, hay cientos y cientos de experiencias para catalogar la sidra. Y yo cada poco descubro uno nuevo. Cada poco descubro uno nuevo. Yo no es una pregunta histórica, pero bueno, sí. Es que a mí me llama la atención que la industria sidrera asturiana haya renunciado a determinados... Antes hablabas de la sidra británica, escocesa, inglesa... Bueno, vamos a decir que es la única que se sabe un poco. Bien, de acuerdo.
pero incluso el zumo de manzana nos lo vende el ladrón de manzanas, que debe ser sevillano. Ahora se puso de moda en Asturias la cerveza artesana. Y sin embargo, pues la tradición inglesa de cerveza de caña y eso, ¿por qué aquí no se desarrolló? Hombre, vamos a esa tradición y el problema con el sector pomológico fue realmente grave. Incluso dio lugar a lo que se llamó la guerra de la manzana a finales de los 70 y de los 80. Claro, hay diversificación, hay productos muy interesantes hoy en día, como el cava de sidra, por ejemplo. Esa nueva expresión, bueno, falta un poco avanzar ahí. Pero en este sistema de zumos no había una industria clara, ni unos manzaneros lo suficientemente potentes como para garantizar el suministro y una fabricación. Y ese fue un problema serio durante los años 50 y 60. Y la pomológica, que intentó hacer algunos meses, empezó a serios problemas. Que brinde el sector lácteo, por ejemplo, ¿no? Entonces, y aquí no había cultura de más zumo tampoco. Eso llegó después de la transición y bien avanzado. Pero si te das cuenta, bueno, los ingleses producen mucha sidra porque no. Bueno, ya están fabricando vino en el sur, luego pasa que no hay cambio climático. Pero ellos producen manzana y producen un brebaje realmente. Hombre, pero si te das cuenta que todo Inglaterra, Gales y Escocia hacen unos 300 millones de litros comparado con Asturias y poquísimo. Una región así similar a Asturias como Frankfurt, unos 22 millones de litros. Y una región comparable. No, en Montaña ahora en menos. Entonces, aquí estamos muy especializados en sidra natural porque hay una demanda interna muy potente y en la sidra champagnita porque hay el champán de los pobres, y el champán de América y el champán de ciertas partes de Asia. Sí, pero bueno, también, aparte de lo británico, me refiero a que vas a Galicia y venden eso, sidra de sabores, con pera, de frambuesa, no sé qué, y lo hacen en Galicia. Vas a Cantabria y ahí también hay unas bebidas refrescantes de zumo de manzana con limón y no sé qué. Pero son producciones muy testimoniales. Bueno, ahora por ejemplo salió una sidra con limón, así una limonada con sidra. Está la sidra de hielo, un aperitivo muy interesante. Los cavas de sidra, que son un producto de una calidad excelente, además, y que puede ser la guía del techo de consumo, porque tenemos que tener en cuenta que toda la sidra que producimos la consumimos en una comunidad que estamos muy rayando el millón de habitantes pelado. Que hay gente mayor que no puede tomarlo, hay gente que no le gusta y hay niños que no deberían tomarla. Y entonces si hacemos una media de consumo per cápita, alcanzamos unos niveles realmente loables. Pero precisamente los productos que te digo yo serían más exportables a otras zonas. Sí, bueno, pero hay formatos, hay formatos. Luego hay... También habrá una tendencia que es estropear la sidra buena con cosas de estas. A los gallegos que más les da, bueno, no saben hacer sidra por ahora, ¿no? Entonces, porque hacen vino, Entonces también, y en Cantabria siempre se hizo mucha sidra. Pero ten en cuenta que la merindad de Asturias de Santillana fue una merindad que fue funcional hasta el siglo XVII. O sea que ellos eran asturianos hasta el siglo XVII. Y siempre se hizo mucha sidra y sidra muy similar a la asturiana. Ahora hay muy poca. ¿En el País Vasco? Bueno, en el País Vasco fue un gran productor de sidra, grandísimo productor de sidra, se tomaban la sidra muy en serio, incluso había ordenances forales que condenaban con la muerte o con cortar una mano a quien nos prepara una cupela de sidra, un tonel de sidra. Pero a partir del siglo XVI, bueno, ellos por una parte hacen el chacolí y en el siglo XVI llevarla a cualquier lado, porque ya una geografía mucho menos complicada, vino de La Rioja, de Alesa y de Navarra, era muy fácil. Y entonces esa sidra vasca quedó relegada a unos 4 caseríos y había 4 bases de guitarras que hacían sidra. Lo que pasa es que con todas las reivindicaciones nacionalistas volvieron a retrotraer un poco, pero a principios del siglo XX, cuando Asturias ya hacía esa producción, que vamos a decir que eran 100 millones entre los dos años, pero que era muchísimo más, ahí hacían 10 millones. Y hoy en día mantienense en esos estándares. Y luego yo creo que la fisonomía de la sidra vasca tiene que ver con la asturiana realmente. ¿Alguna pregunta más? Pues ahora podemos ir a la práctica. Sí, ahora vamos a ir a la práctica. Yo voy a la práctica, que mañana tengo clase de pintura. O sea, haremos otra práctica el sábado. Sí. Te dan sidra para comer, en Pamplona, por ejemplo, hay mucha tradición y eso, ¿por qué en Asturias no hay...? ¿Cómo que te decís para comer? Sidra para comer, de bebida más comida, hombre. Ay, a mí no, sí, a mí también. En menos sitios, pero yo, vaya.
quieras. No sé, señor. Es que el vino es que entra hay muchos sitios que entran en el menú. Hay muchos sitios en los que ya empieza a entrar sidra o vino en el menú, pero tienes razón que no la costumbre poner el vino sidra con el menú. Mira, ¿por qué no hay envases de, por ejemplo, si yo hago sola a un sitio y a mí me gusta mucho la sidra natural, no voy a tomar una... Sí lo sabía, sí se practicó un poco con envases más pequeños. Lo que pasa es que, claro, está tan estandarizado y la B es reutilizable porque la sidra hay un sector sin apenas huella ecológica y un sector muy ecológico, con todo muy renovable y muy sano, y además contribuye a crear un paisaje natural sostenible, que es el paisaje de Fumarada. Y hay botellas por ahí que ir circulando décadas y décadas. ¿No te fijaste que hay unas que son verdes mucho más oscuras, incluso hay algunas marrones? Sí. Ese es lo de ir circulando por ahí muchísimos años, Sí. porque todo vuelve, salvo que rompa, se reutiliza y se reutiliza y se reutiliza. O sea que un sector prácticamente sin huella ecológica, y no solo eso, y es sostenible y además fomenta el sostenimiento de un ecosistema de los más preciosos que hay, el de Fumarada, vinculado a fauna, a otros tipos de flora. Muy Sí, bien. pero por ejemplo a nivel turístico, porque lo he hablado con mucha gente que a lo mejor van, entonces no tienen posibilidad porque quieren tomar a lo mejor un culino, no te digo uno solo, pero bueno, 2, 3. Ya, ensayamos con una sidrería de servicio por pagar por culete que tomases, con algo que Pero hay. Pero no funciona muy bien. Porque normalmente no hay lugares así. Eso está muy vinculado también al fundamento social que tiene la bebida, que la gente no se dio sola a beber Sí, claro, que sí, lo comprendo. sí que podría ser una opción más flora. Eso lo entiendo, la función social que tiene, pero lo que pasa es que entonces la gente que viene como turista y se hay que fomentar también el turismo, esto es otro punto identitario de Asturias, y entonces hay mucha gente que se va prácticamente sin probar. Valdría más que se procurase tratar bien el producto, servido bien a la temperatura y adecuada, cosa que el turismo que viene de costa por el verano no obtiene en la mayor parte de las ocasiones, porque ni te lo echen, te lo dan congelado y te dan una sidra a veces de una calidad muy aceptable. Entonces yo creo que cara al turismo es mucho mejor. Es decir, esto se toma a esta temperatura, se sirve así correctamente y eso tiene un atractivo vinculado a toda una oferta gastronómica propia y realmente buena. No falta lavar aquí la gastronomía asturiana, que sería mucho más interesante, pero el turismo marcha porque si toma una sidra congelada que no te va a saber a nada, que no te la echen, que te la ponen ahí encima. Bueno, sí, pero a ver, o te ponen el tapón del castigo, claro. pero a ver, sí, pero lo del formato podría ser tengo interesante. que probar la fabada asturiana y la sidra. Y la sidra, Hombre, pero yo no te digo porque vaya una sola persona, a lo mejor es que... sigue teniendo un coste muy modesto la sidra. Puedes permitirte desperdiciar, digo yo. Sí, no, para terminar, una cosa con lo que está diciendo, que no nos llama la atención. O sea, a veces somos un poco especiales por los consumidores, porque yo voy, a lo mejor me pago por un vino, una copita de vino, 3 euros, 2,50, 2,20, 2,40, 3,50, y no nos damos cuenta que si vamos a tomar una sidra, que es una botella de 750, es que pagan 2,50, 2,60, 3 euros, El coste de la materia prima. y puedo pagar, yo no me daría ganas pagar más dinero por más calidad, porque si comparo una copa de vino con una botella de sidra, que me sirven 6 y la veces, vitalidad que tenemos en me sirven 6 veces, exacto, un coste de materia prima altísimo y una Coca-Cola que te va a costar 2 euros o 2 algo, Sí. hecha con unos polvos infames y explotando los acuíferos africanos, Sí. mientras la gente de África se muere de sed, te hace pum, pam, toma 2 euros. Entonces tiene un servicio de lujo a precios populares. Menos de 3 botellas no se puede beber. Bueno, vamos